Gipuzkoa Sarean se fundamenta en la participación y en el diálogo que se establece entre los actores que forman parte del proyecto, dos elementos que son claves para impulsar la visión compartida. Por tanto, la comunicación es algo inherente al proyecto, algo que se construye con los actores y no tanto para los actores. Cuando hablamos de comunicación, por tanto, no nos estamos refiriendo a la imagen, a las redes sociales, a la prensa, a la radio, a la televisión, porque esa comunicación externa también tiene su rol, pero en este caso tiene más importancia la comunicación que hace hincapié en los procesos, porque su base está en la relación que se establece entre los actores. En este caso no se entiende el desarrollo de instrumentos de comunicación que no faciliten ese diálogo. ¿Dónde estaría la clave a partir de ahora? Pues en seguir construyendo esa visión compartida que se va adaptando a la realidad del proyecto. Por tanto, creo que hay un doble reto comunicativo. Por un lado estaría, a medio plazo, compartir con los actores que se vayan incorporando a partir de ahora qué es Gipuzkoa Sarean y que ellos quieran formar parte del proyecto. Y por otro lado, el nuevo modelo de gobernanza exige una mayor participación por parte de la ciudadanía. Y en ese acceso a la ciudadanía, en esa búsqueda de su implicación y en el diálogo con la misma, la comunicación puede ser clave.